Tengan todos muy buenas tardes. Ahora vamos a hablar de las teorías y operatividad del currículum en el contexto salvadoreño. Soy Lili Solamita Cerritos García, estudiante de la Universidad de El Salvador, y ahora vamos a empezar con este tema y hablemos principalmente del currículum y de todas sus características, composición, todo. Así que vamos a empezar y empecemos hablando de la clasificación de los elementos del currículum. El currículum se compone de varios elementos que interactúan para definir la educación. Los principales elementos del currículum son los contenidos, la metodología, la evaluación y su influencia e importancia. En el sistema educativo de El Salvador, los elementos del currículum se alinean con las orientaciones del Ministerio de Educación. Se estructuran de manera que los objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones respondan a las necesidades sociales y educativas del país. Empecemos hablando de los objetivos educativos. Los objetivos educativos son los fines que se desean alcanzar en el proceso educativo. Marcan la dirección de las actividades que vamos a tomar, las actividades pedagógicas, y guían tanto a profesores como a estudiantes. De ahí tenemos los contenidos. ¿Qué es los contenidos? Son los conocimientos, habilidades y actitudes que se deben transmitir a los estudiantes que ellos deben aprender. De ahí tenemos la metodología. La metodología se refiere a las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y es esencial para guiar cómo se desarrollarán las actividades y para cumplir con los objetivos que hemos establecido. De ahí tenemos la evaluación. La evaluación es el proceso de recogida de datos para valorar el aprendizaje de los estudiantes y el grado que se ha logrado los objetivos planteados. De ahí tenemos la influencia e importancia. Cada uno de estos elementos tiene un papel crucial, ya que los objetivos definen lo que se espera lograr. Los contenidos ofrecen el aprendizaje, lo que vamos a enseñarle a los alumnos. La metodología indica cómo se van a enseñar los contenidos y la evaluación permite medir el éxito que estamos teniendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si una de estas partes no está alineada, el currículum va a ser ineficaz y no se va a cumplir el objetivo, que es educar bien al estudiante según el currículum de El Salvador. De ahí tenemos un contexto de El Salvador que yo quise agregar, y es que en El Salvador los objetivos del currículo están orientados hacia el desarrollo integral del estudiante, basándonos en competencias que preparan a los estudiantes para participar en la sociedad activamente, en este caso la sociedad salvadoreña, y busca formar ciudadanos responsables, críticos y con habilidades para enfrentar a los retos del siglo que estamos viviendo ahora, el siglo XXI, como por ejemplo el uso de la tecnología, adaptación a un mundo globalizado, entre otras cosas. Ahora tenemos la importancia de las fuentes del currículum en la clasificación. Las fuentes del currículum son la base por las cuales se construye el currículum y estas incluyen varias fuentes. Vamos a empezar hablando de la sociología. La sociología analiza la relación con la educación y la sociedad. Ayuda a identificar las necesidades sociales y culturales que deben ser atendidas en el currículum. Su importancia radica en la capacidad de adaptar el currículum hacia las demandas sociales que hoy estamos viviendo y la formación de ciudadanos responsables. De ahí tenemos la psicología. La psicología estudia los procesos de aprendizaje y el desarrollo que van dando los estudiantes. Es vital para ir adecuando el currículum a las diferentes etapas de desarrollo cognitivo, afectivo y social de los estudiantes, para adaptarse a las etapas desde parvularia, primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. De ahí tenemos la antropología, que básicamente es el estudio de las personas y su comportamiento, y esta aporta la comprensión de la diversidad cultural, la cual es esencial en una sociedad plural como la de nosotros, que tenemos bastante cultura, bastante diversidad. Esta fuente asegura que el currículum promueva una educación inclusiva y diversa. Ahora tenemos el siguiente, que sería la filosofía. Bueno, la filosofía proporciona una visión sobre fines y los valores de la educación. Ayuda a definir qué tipo de ciudadano y de ser humano se desea formar, influenciando la selección de contenidos y objetivos. Los contenidos y objetivos del currículum se van a basar en la filosofía cuando estamos pensando qué deseamos sacar de las personas. Deseamos que sean unas personas pensantes, personas críticas, que actúen bien en la sociedad, que tengan valores morales establecidos y que aprendan a pensar por sí mismos. Pues en todo esto entra la filosofía en el currículo. De ahí, estas fuentes orientan la planificación curricular al permitir que el currículo se adapte a los diferentes contextos de cada estudiante, contextos sociales, culturales, psicológicos, garantizando una educación más relevante y efectiva. Ahora
tenemos también los reflejos de los fundamentos en las aulas, porque una cosa es qué fundamentos tiene el currículo para crearse y otra cosa es cómo se refleja en las aulas. Vamos a explicar cómo se refleja cada uno, empezando por la sociología. Se refleja en cómo la educación responde a las problemáticas sociales actuales, como la inclusión, equidad de género, formación de ciudadanía activa, entre otras cosas. En las aulas se ve implementado en proyectos que promuevan convivencia entre alumnos, convivencia entre compañeros y respeto. Ahora vamos a hablar de la psicología en el aula. En el aula se refleja en cómo los docentes van adaptando sus metodologías según edades, etapas y desarrollos de los estudiantes. No solo etapas de grado a grado, sino que en la misma aula puede haber diferentes desarrollos, porque puede haber diferentes edades, pueden ir un año atrasado, un año adelantado. Entonces los docentes tienen que ir adaptando esto usando la psicología, adaptando a cada etapa del estudiante. Por ejemplo, a los niños pequeños se le pone actividades más lúdicas, más dinámicas para que ellos capten y no pierdan la atención, no pierdan el interés en clase. A los niños más grandes, a los adolescentes, se usa enfoques más analíticos, más información y más contenido. Tenemos la antropología y eso en el aula se traduce a enseñar la diversidad cultural y donde los estudiantes van a aprender a respetar y valorar a todas las personas, culturas y tradiciones. Ahora tenemos la filosofía. La filosofía se manifiesta en los debates sobre los valores éticos y morales y en la discusión sobre el propósito de la educación más allá de un simple aprendizaje académico. Esto se da bastante en las materias de moral, cívica y ética porque se discute acerca de la moral y de los valores humanos más que simple contenido. Ahora vamos a hablar de los tipos de currículum, porque sí, hay varios currículum, no solo el que está preestablecido, el que nos dice qué unidades vamos a seguir, sino que hay varios. Empecemos por el que estaba hablando justo ahora, que es el currículo explícito. El currículo explícito es el conjunto de contenidos, objetivos, metodologías y evaluaciones oficialmente establecidos en un programa educativo. Tenemos como ejemplo el plan de estudios de una asignatura que hay que seguir en particular con los temas de los estudiantes que deben ir aprendiendo. Tenemos como ejemplo el currículo salvadoreño, que tenemos qué temas hay que dar en cada uno de los grados y qué contenidos hay que impartir, qué actividades hay que realizar. Este vendría siendo un currículo explícito, ya está todo calculado. Tenemos ahora el currículo oculto. Son las normas, valores y actitudes que los estudiantes aprenden sin que estén explícitamente en el currículo formal. Por ejemplo, el respeto a la autoridad, convivencia con compañeros, competitividad, convivencia con los maestros, las dinámicas en el aula, interacción con profesores, estudiantes. Todo esto también es un currículum y sería el currículo oculto. Ahora vamos a hablar acerca de el currículo emergente. Bueno, el currículo emergente es el aprendizaje no planificado que surge de situaciones espontáneas o del entorno del aula. Bueno, ejemplo, cuando un tema de la actualidad surge o una conversación en clase se discute, esto no está planificado. Tenemos como ejemplo que yo estoy impartiendo sociales e historia y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y de los países implicados. Y entonces los alumnos empiezan a decir cómo afectó a los países ahora en día la Segunda Guerra Mundial y empiezan a hablar acerca de las diferentes culturas que salieron a raíz de eso. Entonces este sería un currículo emergente porque bien, no estaba planeado, sin embargo, este currículo se está dando en el momento y está permitiendo que los alumnos también obtengan conocimiento. Y ahora hablemos un poco del contexto salvadoreño. Hubo una reforma llamada Mi Nueva Escuela y esta tiene diferentes fines. Es una reforma educativa reciente en El Salvador que busca transformar el sistema educativo para hacerlo más inclusivo, participativo y equitativo, y sus principales características son varias. Voy a desglosar cada una de ellas. El enfoque de la equidad e inclusión. Se pretende que todos los estudiantes, sin importar su contexto social, contexto económico, tengan un acceso a educación de calidad. Tenemos la formación docente, que esta es parte de la reforma, incluye la mejora de la formación y la capacitación que se le da a los docentes para que ellos puedan estar adaptados a las nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos de este siglo, de la modernidad, y no se queden solo con conocimientos básicos. Ahora tenemos la incorporación de nuevas tecnologías, que es parte de esta reforma también, y esta pretende integrar más recursos tecnológicos en las aulas para modernizar la educación y preparar a los
estudiantes para un mundo más digitalizado como lo estamos viendo ahora, porque ahora básicamente todo es parte de la tecnología, entonces se debe preparar a los estudiantes incluyéndolos en esta formación. Y tenemos la participación comunitaria, que es algo también de esta reforma, que se promueve la participación activa de las comunidades en el proceso educativo, fortaleciendo la relación entre la escuela y la comunidad o en el entorno en el que están viviendo. Este enfoque se alinea con los capítulos 2 y 3 del libro Fundamentos del currículum, donde se enfatiza la importancia de construir currículum que respondan a las necesidades de este siglo de la educación. Además, también busca modernizar los contenidos y crear un ambiente que se respete la diversidad cultural y que vaya también con la realidad nacional salvadoreña del siglo XXI. Ahora les voy a mostrar un poco acerca de la bibliografía. Tenemos aquí 3 links que ustedes pueden buscar si necesitan agregar más información a este contenido, si pueden ampliar su tema o cuando tengan tiempo pueden ampliar este tema porque es bastante amplio, y estas son las fuentes que me permitieron tomar mi contenido y le doy los respectivos créditos. Así que muchas gracias por mirar esta presentación y nos veremos en otro video.